Hola mis valientes, hoy vamos a hablar del síndrome postvacacional. Familia, relax, sol, playa, montaña, desconexión, todos son sinónimos de vacaciones, pero ¿qué pasa cuando se acaban y toca retomar la rutina y las obligaciones laborales? Cansancio, apatía, disfunciones en el apetito, falta de concentración, insomnio e incluso pequeñas crisis de ansiedad son algunos de los síntomas que padecerán muchas de las personas. Aproximadamente el 35% de los trabajadores españoles de entre 25 y 40 años, cuando finalicen sus días de descanso estival y tengan que volver al trabajo, sufren esta sintomatología. Es el denominado síndrome de estrés postvacacional. Pero, ¿en qué consiste exactamente? El síndrome de estrés postvacacional es una situación de disconfort que sucede al pasar de un periodo placentero y de ocio a una etapa caracterizada por la rutina, la disciplina y la presión. Al cambiar todos nuestros hábitos cotidianos de alimentación, sueño y ocio, el organismo lo nota y le cuesta adaptarse a la nueva situación. ¿Qué ocurre con la adaptación laboral? Tras el paréntesis vacacional, nos encontramos de nuevo con las obligaciones laborales, familiares y con menos horas de sol. Esto conduce a alteraciones conductuales tales como irritabilidad, apatía, tristeza, cansancio físico y psíquico, anergia, que es la falta de energía, y adinamia, debilidad muscular. Estas perturbaciones comportamentales pueden ser más intensas en personas especialmente predispuestas y altamente vulnerables. Además, hay que tener en cuenta que aproximadamente un 70% de las personas no se sienten cómodas en sus trabajos. Por tanto, esta inadaptación crónica en su puesto de trabajo va a facilitar la aparición del síndrome postvacacional. Aunque se trata de síntomas que suelen remitir a los 10 o 15 días, es mejor prevenirlos. Si los síntomas se presentan con una gran intensidad y persistencia en el tiempo, hay que barajar la posibilidad de buscar ayuda profesional. La clave para evitar el estrés postvacacional es la prevención, y para ello te voy a facilitar claves que te pueden ayudar. Programa el regreso con antelación. Planifica la vuelta un par de días antes para que la adaptación sea más sencilla. No es aconsejable volver de tus vacaciones justo el día antes de la reincorporación al trabajo. Es importante no solo para poner orden en casa, maletas, ropa, sino para prepararte mentalmente de la vuelta a tu lugar habitual, a una rutina asociada con el trabajo. Descansa. Aprovecha los últimos días de vacaciones para descansar. No fuerces el ritmo y así llegarás descansado para afrontar el retorno. Modera el consumo de alcohol y cafeína. El alcohol es un depresor del sistema nervioso, por lo que puede agudizar los síntomas del síndrome postvacacional, mientras que la cafeína, presente en el café y otras bebidas, es un estimulante que puede aumentar la sensación de estrés o ansiedad. Por tanto, es recomendable moderar o incluso evitar su consumo en lo posible. Actividades de ocio y deporte. Organízate de tal manera que al regresar del trabajo también puedas dedicar una parte de tu tiempo para realizar las actividades de ocio o deporte que más te gusten. Te ayudarán a desconectar los primeros días de más agobio. Además, la actividad física libera endorfinas, las hormonas que proporcionan sensación de optimismo y bienestar. Aleja los pensamientos negativos. Es normal que durante los primeros días nuestra mente tienda a ocuparse de pensamientos negativos o estresantes, como todavía no he respondido todos los correos pendientes, tengo que preparar la reunión de mañana, no he encargado los libros del cole de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Tómatelo con tranquilidad. No pretendas recuperar el tiempo que no has estado como si fuese una obligación por irte unos días.
Con el agobio, lo único que consigues es incrementar la ansiedad y la sensación de falta de control. Párate 5 minutos para respirar y toma acción. Actitud positiva. Cambia de actitud. No dejes que el estrés te domine y dedícate algo de tiempo a ti mismo y a los demás. Reúnete con amigos y con la familia y cuenta las experiencias vividas en las vacaciones. Recupera tus horarios y hábitos cotidianos. Es positivo regular tus horarios de comidas y cenas y sobre todo fijar una hora para irse a dormir para que el organismo se vaya adaptando poco a poco. Lo habitual durante el periodo vacacional es alterar las horas de sueño, ya sea por exceso o por defecto. En este sentido, los expertos recomiendan empezar a dormir 8 horas, un par de días antes de la vuelta a la rutina del día a día. Es importante regularizar el ritmo del sueño, ya que una alteración prolongada del mismo puede afectar tanto a la salud como al rendimiento en el trabajo. Unos hábitos saludables son una importante base para nuestro humor y bienestar físico y mental. Recuerda, las vacaciones sirven para desconectar, descansar y volver motivados a nuestras vidas, así que disfrútalas y vuelve con las pilas a tope. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.